Buenos días y bienvenidos a nuestra meditación con Misioneros del Amor de Dios en Tustin, California. En donde quiera que te encuentres escuchando esta meditación, que Dios derrame una lluvia de su santa gracia sobre ti y llene tu corazón de su infinito amor. Si te es posible, te invito a que busques un lugar donde puedas estar tranquilo, tranquila. Si puedes, cierra tus ojos y respirando lentamente llamamos al Espíritu Santo que venga a nuestra ayuda. Ven, Dios Espíritu Santo, enciende en mí la llama de tu amor divino y enséñame a comprender todo lo divino, sagrado, puro, infinito y eterno que tienes para mí en esta meditación. Ven, Santo Espíritu, ven y quédate para siempre conmigo. Meditando en las tentaciones de Jesús. Pero, ¿qué son las tentaciones? Las tentaciones son pruebas en esta vida que enfrentamos todos los seres humanos de escoger hacer el bien en lugar del mal. Es una invitación para que desobedeciendo a Dios nos inclinemos a pecar y a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Como hijos de Dios, parte de nuestra existencia y la experiencia de nuestra humanidad en esta vida es aprender a vencer la tentación. Es decir, en nuestras decisiones debemos obedecer a Dios en todas nuestras acciones. La tendencia al pecado o las tentaciones como el desorden desenfrenado de la sexualidad y la carne, la llamada de la soberbia y el orgullo y el deseo de bienes y posesiones materiales, la inquietud por el dinero y el poder, son tentaciones que nuestro Señor Jesús enfrentó. Y con esas mismas tentaciones los humanos somos tentados todos los días. Y hasta el último suspiro de nuestra existencia en esta vida seremos tentados. De las respuestas de Cristo aprendemos exactamente cómo debemos responder y vencer las tentaciones. Con la Escritura, es decir, con la palabra de Dios, la armadura del soldado cristiano en la batalla espiritual incluye solo una arma ofensiva, la espada del Espíritu Santo, la cual es la palabra de Dios viva. Es importante que te hagas consciente que las tentaciones tienen un objetivo en nuestra vida y hay que aprender a descubrirlo. La palabra tentación significa prueba o test, y solo ante las pruebas podemos descubrir cuánta resistencia podemos tener y hacernos más fuertes con Dios. Por eso es importante que te hagas consciente y tomes conciencia que experimentar la tentación no es un pecado. Lo que sí lo es aceptarla y caer en ella. Sabemos que Dios no es el autor de las tentaciones ni las manda, pero sí permite que seamos tentados para que fuertes en su Santo Espíritu podamos vencerlas y crecer en santas virtudes. Date cuenta que existe más mérito en ser tentado y resistir la prueba que nunca experimentar alguna tentación. Reflexiona en que las pruebas que vivimos son una gran oportunidad para crecer en santidad, que es el llamado a toda la humanidad, ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Reflexionemos en que Jesús, siendo Hijo de Dios, también tuvo que pasar y vencer muchas tentaciones. Meditemos que desde el principio de su creación y desde todos los tiempos, Dios ha planeado todo con la única intención de salvarnos. Dios tiene un propósito al permitir que su Hijo Jesús fuera tentado en el desierto. Su propósito era asegurarnos que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades y vencerlas. Hebreos 4:15. Porque Él fue tentado en todas las áreas, al igual que nosotros somos tentados. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesús le permite que Él pueda entender nuestras debilidades, porque Él también fue sometido a tentaciones y sabe nuestras debilidades humanas.
Así que, cuando somos puestos a prueba y atribulados por las circunstancias de la vida, podemos asegurar que Jesús comprende y se compadece de nosotros como alguien que ha pasado por las mismas pruebas. Meditemos en la primera tentación de Jesús. La primera tentación se refiere a los deseos desenfrenados de la carne. El Evangelio de San Mateo 4, del 1 al 4 dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Imagina por un momento en cómo se sentía Jesús después de haber estado ayunando 40 días. Jesús siente hambre, hambre de verdad, como la de cualquier criatura humana. Satanás sabía que era el momento perfecto para atacar a Jesús con la tentación y le dice: Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Nuestro Señor Jesús, después de haber estado ayunando, su cuerpo estaba débil, pero estaba fuerte y fortalecido en el espíritu y tenía las fuerzas suficientes para vencer la tentación, y rechaza el alimento que su cuerpo pedía. Seguimos meditando que la primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne, la cual incluye toda clase de deseos físicos y carnales, o simplemente querer satisfacer los deseos de nuestro cuerpo a costa de ignorar la moralidad del bien de nuestra alma y de nuestra salvación. Es importante vigilar cualquier deseo desenfrenado que quiera arrastrarte a satisfacer cualquier necesidad física o carnal de una manera incontrolada, que se apodere de ti y te aparte de vivir en la presencia de Dios. Reflexionemos en lo que contestó nuestro Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás. Él respondió con la Sagrada Escritura. En Deuteronomio 8:4, Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Es posible que te preguntes: pero ¿cómo podré vencer las tentaciones de todos los días? Lo que necesitas es poner en práctica lo que nuestro Señor Jesús con su ejemplo nos enseña. Jesús estuvo ayunando por 40 días y 40 noches y también estuvo en oración. La palabra de Dios nos dice que después tenía hambre y es cuando el demonio lo ataca pidiéndole que si era el Hijo de Dios convirtiera las piedras en pan. Jesús vence la tentación recordando la palabra de Dios y también nos enseña que para vencer las tentaciones el ayuno y la oración son indispensables. Nuestro Señor Jesús ayunó de no comer pan por darnos un ejemplo. Te invito a ayunar de todo lo que te aparte de la presencia de Dios. Televisión, redes sociales, chismes, envidias, gula, crítica o cualquier acción pecaminosa que no sea agradable a los ojos de Dios. Jesús nos enseña que para vencer las tentaciones es necesario meditar en la palabra de Dios de día y de noche y hacerla parte de tu pensamiento y de tu corazón y creerle totalmente a Dios. Cuando la tentación te ataque, dile a tu cuerpo con autoridad: te reprendo, tú a mí no me vas a engañar, tampoco me llevarás a caer en la tentación. Escojo vivir en la presencia de Dios.
Meditemos en la segunda tentación de Jesús, el ataque al espíritu con deseo de falsa gloria, orgullo y soberbia. El Evangelio de San Mateo 4, del 5 al 7 dice: Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Palabra de Dios. La segunda tentación se refiere al orgullo, arrogancia y la soberbia de la vida, que van contra la divinidad de Dios. Sabemos que Satanás es muy astuto y trata de hacer caer a Jesús cuando le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pero Jesús, totalmente seguro de su dignidad y confiando ciegamente en Dios Padre, no se deja engañar por el demonio. Pero el demonio continúa tratando de confundir a Jesús con un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento tomada del Salmo 91, 11 y 12, que dice: porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos, con sus propias manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. Palabra de Dios. Imagina a Jesús de pie en la parte más alta del templo, Satanás a su lado atacándolo. ¿Con qué arma se defendió Jesús? Jesús se defendió con la única arma que se puede vencer al maligno, con la palabra de Dios, y le respondió: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masa. Deuteronomio 6:16. Jesús claramente vio cómo el demonio quería engañarlo, tratando de hacerle caer en el error de poner a prueba a Dios. Jesús podía usar su propio poder para ser admirado y aceptado por todos, pero eso no era el propósito de Dios, y si se dejaba engañar por Satanás, quedaría oculta en las tinieblas la manifestación de su eterno amor por toda la humanidad, un amor que no puede esconder, y es precisamente en la cruz en la que su divina humildad revela el más grande amor. Reflexiona en que Jesús, obedeciendo a Dios Padre y por amor a nosotros, venció las tentaciones de usar su propio poder para poder demostrar su grandeza y ser admirado. Medita en que la grandeza de Jesús se manifiesta en el amor, la humildad, obediencia y en el servicio. ¿Qué piensas del gran ejemplo de humildad que Jesús nos da? Con esa misma humildad, Jesús te invita a que venzas las tentaciones de la arrogancia, la falsa gloria, el orgullo y la soberbia, de querer ser más que Dios, o pensar que no necesitas a Dios para nada, o incluso sentirte superior a tu semejante. Recuerda que cuando le das al ojo al orgullo, ataca al espíritu, y cuando el espíritu se aleja de la fuente de la vida que es Dios, simplemente muere. Reflexiona que también Jesús nos enseña a confiar y no dudar en la palabra de Dios y en sus promesas. Rechaza las dudas, porque si solo cuando te va bien confías en Dios y cuando te encuentras en medio de problemas tienes dudas, esas dudas te pueden confundir y hacerte caer en la tentación. Recuerda que los orgullosos caminan en tinieblas porque no pueden ver a Dios.
Te invito a acercarte más a la fuente de la humildad, que es nuestro Señor Jesús, y a cultivar y practicar más esa humildad que te libera, protege, salva de muchas tentaciones y es indispensable para agradar a Dios. Profundicemos en la tercera tentación de Jesús, que ataca el alma con grandes deseos de grandeza, dinero y poder. El Evangelio de San Mateo 4, del 8 al 11 dice: De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: Todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios. Reflexionemos en la tercera tentación de Jesús. El demonio lo lleva por tercera vez a una montaña muy alta y con sus artimañas, tratando de engañarlo, le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: Todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Imagina a Jesús en la montaña. ¿Qué pensaba? La expresión de su cara, sus ojos. ¿En quién pensaba mientras era tentado por el demonio? ¿Cuáles eran sus anhelos al rechazar la tentación? Jesús estaba pensando en ti y en la salvación de toda la humanidad. Y sus anhelos eran reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y darnos la salvación a todos. Piensa en las diferentes ocasiones que has sido tentado. ¿Cómo venciste esa tentación? ¿O te dejaste engañar por el príncipe de la oscuridad y las tinieblas? En este momento, si tú fueras tentado con el poder de obtener grandes deseos de dinero, posesiones, grandezas y poder, ¿cómo vencerías esa tentación? ¿Crees que contestarías como Jesús cuando le dijo al demonio: Vete, Satanás, porque escrito está: Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él? Reflexiona también en que la tercera tentación, el demonio, después de haber sido vencido por Jesús, lo dejó y ángeles vinieron a servirle. Medita en la lealtad y la fidelidad de Jesús a su Padre Celestial y en su gran amor por ti y por toda la humanidad. Jesús quiere que tú le seas fiel a Dios, y si le eres fiel en todo, Dios te dará la sabiduría para vencer las tentaciones que pudieras enfrentar cada día y mandará ángeles a cuidarte. Reflexionemos sobre la divinidad de Dios en la tercera tentación. Jesús se proclamará como había sido profetizado: Rey de justicia, paz, prosperidad, victoria y salvación. Al vencer la tentación nos ofrece un reino donde impere la justicia, respeto, paz y amor para todos. ¿Cómo te imaginas ese reino? El reino de Dios entre los hombres, un reino donde toda la humanidad esté unida con un mismo espíritu, y en el Espíritu de Dios reinando en cada ser humano con un mismo corazón. Medita en lo bello que sería el mundo, ese mundo que Dios tiene en sus sueños. Pero no olvides que hay dificultades que el demonio oculta, y no en vano Jesús se refiere a él como el príncipe de este mundo. Satanás, con su astucia,
trata de engañar a Jesús para que no complete su misión en este mundo y le ofrece un camino rápido, tratando de confundirlo, para que aceptando su propuesta no cumpla su misión, evitando el sufrimiento que padecería en su pasión y crucifixión. El demonio ya tenía control sobre los reinos de este mundo, pero estaba dispuesto para cederle todo a Cristo a cambio de que le fuera leal a Él y desobedeciera a Dios, porque sabía que al cumplir Jesús su misión, Él sería vencido y ya no tendría total poder y dominio para destruir la humanidad. Pero nuestro Señor Jesús le era totalmente fiel a Dios, que el solo pensar desobedecerle a Dios le causa dolor, tristeza, y su naturaleza divina se estremece. Y Él contesta firmemente: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Con la enseñanza y ejemplo de Jesús, piensa en qué cambios tienes que hacer en tu vida para adorar y servirle solamente a Dios. ¿Cómo vencer las tentaciones? El arma más eficaz para poder vencer las tentaciones es la oración. Nuestro Señor Jesús nos lo dejó muy claro. Oren para que no caigan en tentación. Lucas 22:40. Jesús es vencedor del tentador desde el principio, y en el último combate de su agonía en la cruz también fue vencedor. Jesús nuestro Señor nos une a su combate y en su agonía nos da la victoria. La vigilancia de nuestro corazón es recordar que siempre que tenemos que estar en oración constante y en constante comunión con Él, porque solo con Él y en Él saldremos victoriosos en las pruebas y tentaciones. Recuerda que si Dios permite que la tentación llegue a tu vida, también te dará todas las gracias necesarias para salir victorioso. Veamos qué nos dice San Pablo en su carta a los Corintios. Primera de Corintios 10:13 dice: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Palabra de Dios. Sabemos que las tentaciones son parte de esta vida y que el soldado de Cristo las enfrenta cada día. Pero también tengamos esperanza en lo que San Pablo nos dice claramente, que Dios, que es tan bueno, no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Recuerda que si te mantienes unido a Dios, Él estará contigo en todo momento, y en el momento de las pruebas te dará las fuerzas necesarias para superarlas. Si las tentaciones llegan a tu vida, no te desanimes, al contrario, velas como una motivación en donde tienes algo que ofrecerle a Dios. Nunca olvides que para no caer en tentación debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ya que si nos dejamos conducir por Él, sabremos reconocer las tentaciones y poder vencerlas. Recuerda siempre estar vigilante y nunca olvides las 3 armas que Jesús nos enseñó: la oración de todos los días, el ayuno de todo lo que te separe de Dios y las sagradas escrituras impregnadas en tu corazón, ya que el demonio no duerme y siempre está buscando a quien atacar y destruir. Y si estás débil, tienes el riesgo de caer en la tentación. Mi Señor Jesús, gracias por haber vencido todos los ataques de Satanás.
Gracias porque nos enseñas con tu ejemplo de gran obediencia, amor y humildad a vencer las tentaciones. También te pedimos que tengas misericordia de toda la humanidad que, cegada por sus propias pasiones y deseos desenfrenados de grandeza, poder, caminan desorientados y confundidos y viven en sufrimiento, dolor, muerte, tristeza y destrucción. Libéralos y sálvalos del pecado que los tiene esclavizados. Te pedimos, nuestro buen Jesús, que nos ayudes a vencer las tentaciones que nos atacan cada día, y ilumínanos para que nuestro amor y fidelidad a nuestro Padre Celestial sea más grande que todo lo que ofrece este mundo, y podamos ser merecedores de caminar en su santo reino y ser sembradores de ese reino que el mundo tanto necesita. Amén.